Hola, mi nombre es Karina Pizarosa y soy asistente del Departamento Básico de Medicina de la Clínica Médica C. Hoy les voy a hablar de patogenia de trombosis venosa. En nuestra hoja de ruta vamos a hablar de la patogenia de la trombosis, sabiendo que la formación del trombo puede ser tanto arterial como venosa. Nos vamos a centrar en la patogenia de la trombosis venosa y vamos a hablar de la tríada de Virchow. Vamos a hablar y definir los estados de hipercoagulabilidad y vamos a relacionar todos estos mecanismos patogénicos que estuvimos hablando con la clínica a través de valorar la relevancia clínica de los factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Y por último, con un toque cultural de esta exposición, vamos a relacionar a este señor con esta señorita. Bien, con respecto a la patogenia de la trombosis, y vamos a aclarar que vamos a hablar de la trombosis venosa, en la base de la misma está lo que se conoce como la tríada de Virchow, que es el señor que mostramos en la primera diapositiva. Virchow, que en realidad en 1856 lo que hizo fue describir algunos de los mecanismos que favorecían la formación de un trombo en el tromboembolismo pulmonar, no describió la tríada en sí. La tríada se fue formando por otros autores que, en homenaje a todo lo que había hecho este gran médico alemán, que aparte de médico, médico patólogo, también era antropólogo y era político y fue el padre de la patología moderna, fue el padre de la teoría celular y también es conocido como el padre de la medicina social y para sus contemporáneos era como el papa de la medicina. O sea que era un hombre muy, muy importante. Pero Virchow en sí no definió y nunca nombró la tríada de Virchow. La nombraron mucho después y recién se comenzó a usar este nombre o este concepto en 1950. Virchow había fallecido en 1902. Sin embargo, igual es importante saber que él sí describió algunos mecanismos patogénicos en el desarrollo de la embolia pulmonar o el tromboembolismo pulmonar. Bueno, ¿en qué consiste esta tríada de Virchow? Que no la describió él, pero que está nombrada en su honor. Bueno, en la éstasis sanguínea, en el daño endotelial y en la alteración en los componentes sanguíneos o en factores protrombóticos o en la hipercoagulabilidad. Bien, ahora vamos a tratar de desglosar cada uno de estos, nombrar qué factores son los que la producen y cuáles son sus efectos a nivel de la hemostasia que favorecen la formación del trombo. De nuevo, estamos hablando de trombosis venosa, la trombosis arterial es todo otro capítulo. Con respecto a cada uno de los vértices o uno de los pilares de esa tríada, vamos a hablar de la éstasis sanguínea. Aquí como factores de riesgo o factores provocadores está la obstrucción venosa tumoral o por obesidad o embarazo o el síndrome de May-Turner, que es la compresión la compresión de la vena ilíaca común izquierda. Luego está la inmovilidad o parálisis, la inmovilidad, por ejemplo, que ocurre durante la hospitalización, pacientes que están en lo que se llama reposo absoluto, que es básicamente, si se mueven solo sería para ir al baño, durante más de 3 días se puede hablar de que hay un aumento del riesgo de trombosis a través de un aumento de la estasis sanguínea. La parálisis por plegia o paresia también favorece la estasis sanguínea. También la favorece la insuficiencia venosa o las venas varicosas. Ahora vamos a hablar un poquito más de cómo se llega de la estasis sanguínea a la formación del trombo. Acá, para relacionar un poco con la señorita que pintaba estas cosas, la mostramos tirada en una cama, en reposo, siendo uno de estos, como ya dijimos, uno de los factores que favorece la estasis sanguínea. Con respecto al daño endotelial o en injuria endotelial, se puede ocurrir en los pacientes que sufren un trauma o que se les realiza una cirugía, la irritación química por algunas sustancias o algunos fármacos, o cuando se coloca un catéter venoso periférico o central. También vamos a hablar ahora en las próximas diapositivas cómo el daño endotelial lleva a la formación del trombo. Y acá, bueno, también mostramos a la misma señorita del principio, que ya podemos empezarla a nombrar con su uniceja tan característica, que es la señorita señora, Frida Kahlo, pintora, muy, muy conocida y muy apreciada. No, por mí la técnica no me parece muy interesante como la técnica artística, lo que sí me parece que es un personaje muy relevante, más allá de mi opinión acerca de su capacidad como pintora. Pero acá la muestran, ella sufrió un accidente cuando era muy joven y lo tuvieron que operar, y acá la muestran
lo que sería, como para mí lo podemos interpretar como una cirugía traumatológica, que también puede dañar el endotelio, y entonces también la pusimos para repasar los factores que favorecen la trombosis y que son uno de los pilares de la trombosis venosa. Y bueno, por último, el último componente de la tríada de Virchow, los estados de hipercoagulabilidad, que son un grupo de desórdenes adquiridos o congénitos que predisponen al desarrollo de eventos trombóticos, tanto venosos como arteriales, de los cuales en este caso no vamos a hablar de los arteriales, y sí de los venosos. Obviamente, en este contexto lo que hay es un aumento de las sustancias procoagulantes o antifibrinolíticas y una disminución de las sustancias fibrinolíticas o anticoagulantes. Cualquiera de esas dos opciones puede favorecer a lo que se llama un estado de hipercoagulabilidad. Y la trombofilia sería la tendencia a desarrollar trombosis en la base de un estado de hipercoagulabilidad, que como ya vimos pueden ser adquiridos o congénitos, y esto va a determinar, y esto está determinado por factores de riesgo tanto adquiridos como congénitos. Entonces, con respecto a cuáles son los estados de hipercoagulabilidad, tanto congénitos como adquiridos, bueno, el cáncer, el embarazo y el puerperio, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome nefrótico y la enteropatía perdedora de proteínas, la terapia con estrógenos, tanto los anticonceptivos orales como la terapia de reemplazo hormonal, el trauma o la cirugía de miembros inferiores, las cirugías de cadera, de abdomen, de pelvis, la sepsis, y con respecto a lo congénito, trombofilias congénitas. Y con respecto a trombofilias pero adquiridas, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, del cual tenemos otro teórico que también está disponible y que ustedes pueden ver. Y del cual no voy a hablar mucho yo porque tenemos el otro teórico. Y acá, en un cuadro, se la ve a Frida en algo que en realidad ella tuvo un aborto espontáneo, pero este cuadro podría representar los factores de riesgo como ser el embarazo y el puerperio para que ustedes se acuerden. Y ella sigue acostada también, que eso favorece también más el reposo, como ya dijimos, favorece la trombosis, la estasis venosa y la trombosis. Entonces, para entrar sin ser muy exhaustivos, vamos a hablar de algunos mecanismos moleculares que están en la base de cada uno de los pilares de la tríada de Virchow. Entonces, dijimos que la estasis venosa o la disminución del flujo venoso se puede dar o por la obstrucción venosa tumoral, o por la obesidad o el embarazo, o la inmovilidad o la parálisis, o la insuficiencia venosa, o las venas varicosas, entre otros factores. Eso va a generar hipoxia. Por un lado, la hipoxia va a generar una respuesta endotelial, que según la duración de la misma y el grado de hipoxia que haya, puede llevar desde la muerte a la activación, endotelial. En el caso de que haya activación endotelial, esto genera estrés oxidativo, y si hay muerte también va a generar estrés oxidativo. Por otra parte, la disminución del flujo, la estasis, va a llevar a que se acumulen sustancias procoagulantes, como la trombina, dado que no son lavadas de ciertos lugares, ya que hay una estasis, o son lavadas de una forma más lenta. Y por otra parte, el daño endotelial, que ya vimos que podía dar el trauma o la cirugía, la irritación química o la venopunción o el emplazamiento de un catéter, también lleva a daño endotelial, y ese daño endotelial también lleva a estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo nos lleva a un aumento de expresión de genes de respuesta endotelial, que entre ellos tenemos la P-selectina, la E-selectina y el factor inducible de hipoxia 1-alfa. Y con respecto a la P-selectina, que es un mediador muy importante, la P-selectina lo que va a generar es la unión del factor tisular al endotelio, y como ya vimos en teóricos previos, el factor tisular puede desencadenar la cascada de coagulación, entonces ahí ya se ve cómo todo esto va a terminar llevando a favorecer la formación del trombo, y también favorece la expresión de P-selectina, la infiltración leucocitaria en la pared de los vasos, y esto amplifica la inflamación, que también se relaciona con la formación de un trombo. Hay un concepto que es la tromboinflamación. A su vez, la activación endotelial que se había generado tanto por la estasis como por el daño endotelial disminuye la expresión de sustancias anticoagulantes y favorece también la liberación del factor de von Willebrand, que interactúa con la glicoproteína 1B59 plaquetaria y favorece la adhesión plaquetaria, y también va a favorecer la agregación plaquetaria con interacción con otras glicoproteínas. Entonces, hasta ahí tenemos varios puntos en los que nos podemos relacionar cómo se puede formar el trombo.
Hablamos de las plaquetas al comienzo se pensaba, o al principio se pensaba que no intervenían porque no hay tantas plaquetas en el trombo venoso y que no tenían un rol muy importante en la formación de la trombosis venosa, pero no es así. Las plaquetas también actúan en la formación del trombo en la trombosis venosa. Las vías de la activación plaquetaria puede ser la vía del colágeno, en la cual la disrupción endotelial favorece la exposición del colágeno, y en ese contexto la glicoproteína 6 plaquetaria se une al colágeno y la glicoproteína, como ya nombramos, 1B59, se une al factor de von Willebrand y favorece la adhesión plaquetaria. Y siendo un dato muy importante es que la glicoproteína 6 es el principal agonista para iniciar la activación y degranulación plaquetaria. A su vez, la interacción plaqueta-plaqueta, es lo que se llama la agregación plaquetaria, también favorece la activación plaquetaria. Y la agregación plaquetaria se daría por la unión de la glicoproteína 2B3A al fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Por otra parte, si la vía del colágeno es relevante, pero sobre todo es más relevante en la trombosis arterial, la vía que activa las plaquetas en la trombosis venosa es la vía del factor tisular. Que si se recuerdan, la P-selectina, por ejemplo, favorecía la unión del factor tisular al endotelio. El factor tisular, que está activado, forma un complejo con el factor 7A, que esto termina generando y activando la cascada de coagulación generando trombina, y la trombina va a activar el receptor activador de proteasas 1 en la superficie plaquetaria y activa las plaquetas. Entonces ahí también cómo se ve como la vía de la coagulación también tiene, o la cascada de la coagulación tiene una acción a nivel plaquetario. Entonces, de nuevo, la vía del factor tisular genera la activación plaquetaria y también genera el iniciar la cascada de la coagulación. El factor tisular activado, tanto por vía de contacto, o el factor tisular que está latente o presente en células o en micropartículas que son pequeñas partículas de 0,1 a 1 micrómetro que son liberadas por plaquetas y que contienen muchas sustancias y muchos mediadores, entre ellos el factor tisular, cualquiera de las dos vías de obtención del factor tisular, si se activa, va a desencadenar la cascada de la coagulación y también va a desencadenar la activación plaquetaria. Y una forma de activar el factor tisular, como dice en esta diapositiva, es la vía de contacto con el endotelio, con el colágeno. Otra vía es el factor tisular que estaba en esas micropartículas, por ejemplo, es activado por una proteína disulfuro isomerasa que es liberado a su vez por células endoteliales o plaquetas. Ese factor tisular presente en las micropartículas que está activado por la proteína disulfuro isomerasa también puede desencadenar la cascada de coagulación y a su vez también puede amplificar más todo esto, activando también las plaquetas. Y esto es como un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Puede haber por la estasis, hipoxia, que genera estrés oxidativo, que activa el endotelio, y a su vez la activación del endotelio genera más estrés oxidativo. La activación del endotelio permite la expresión de proteínas y de moléculas de adhesión celular, como la P-selectina y la E-selectina. Ya dijimos el rol importante de la P-selectina. También libera y expresa factor de von Willebrand. Todo esto ya vieron que tiene un rol tanto en la adhesión como en la agregación plaquetaria, el factor de von Willebrand. En este contexto hay también una disminución de las sustancias anticoagulantes y un aumento de las sustancias procoagulantes. También hay quimioatracción de leucocitos, y en ese contexto se unen al endotelio, al igual que las plaquetas que también se unen al endotelio, uniéndose al factor von Willebrand, ya lo habíamos nombrado, y también se van a unir micropartículas liberadas, por ejemplo, de plaquetas que tienen factor tisular, que puede estar activado, como dijimos, por la proteína disulfuro isomerasa. Y a su vez también puede haber, por la vía del contacto, el factor tisular también se puede activar por otra vía. También se puede generar y amplificar esta cadena induciendo a los leucocitos a expresar también más factor tisular, y todo esto ya vimos como el factor tisular tanto activaba las plaquetas, y esa era la vía principal de activación plaquetaria en la formación del trombo venoso, como también podía desencadenar la cascada de la coagulación formando el trombo rico en fibrina. Por último, hasta ahí hablamos un poco de las bases
celulares y moleculares de los dos factores de la tríada, que eran el daño endotelial y la estasis. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo se relacionan los estados de hipercoagulabilidad, o cómo se relacionan esos factores que dijimos que eran estados de hipercoagulabilidad o estados pretrombóticos con el desarrollo de la trombosis. Bueno, en el cáncer se vieron que había una expresión aumentada, una concentración aumentada de micropartículas que tenían factor tisular. En el embarazo y el puerperio se vieron que el factor 7, 8, 10, a su vez el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, y el inhibidor del activador del plasminógeno estaban elevados. También se vio que en el síndrome nefrótico y en la enteropatía perdedora de proteínas hay una pérdida de proteína S, C y antitrombina, que en la terapia con estrógenos y los anticonceptivos orales había un aumento de factor 7, 8, 10 de protrombina y fibrinógeno. Y por último, hablando de trombofilias, el SAF dijimos, ya iba a ser explicado en el teórico aparte, las trombofilias congénitas básicamente pueden ser, como lo muestra en la próxima diapositiva, favorecer la formación del trombo por pérdida de función de moléculas o de sustancias que son anticoagulantes, como el déficit de antitrombina, déficit de proteína C y proteína S, como la ganancia de función de factores que son procoagulantes, como el factor 5 Leiden, la protrombina, el gen de la protrombina 20-210A. Y luego hay otras trombofilias congénitas en las cuales son mecanismos postulados para generar trombofilia. Pero los más importantes son los de las dos primeras columnas. Y acá también uno habla de que hay alto riesgo y bajo o moderado riesgo de desarrollo de trombosis. Las que tienen alto riesgo son el déficit de antitrombina, las personas que son homocigotas para cualquiera de las trombofilias que nombramos, o las personas que tienen alteraciones múltiples o diferentes combinaciones de trombofilias congénitas, lo que obviamente aumenta el riesgo de trombosis. Y las que tienen un riesgo moderado o bajo son el factor 5 Leiden, pero heterocigoto, y el gen de la protrombina 20-200A heterocigoto. El déficit de proteína C y S estaría ahí entre medio, ellas serían un moderado riesgo de trombosis. Sobre todo se habla de esto influye en el riesgo de tener trombosis en el primer episodio. Se vio que de todas las trombofilias, la trombofilia, pero es adquirida, que genera mayor riesgo, la que está más claro el aumento del riesgo de recurrencia es en el síndrome antifosfolipídico. Pero bueno, igualmente, todas las trombofilias aumentan el riesgo de trombosis. Y acá, bueno, esta es como para hablar de las trombofilias, elegí una pintura que tenía un árbol genealógico. Debido a que estas trombofilias congénitas, las congénitas obviamente influye la herencia, ¿no? Un apunte final de la patogenia de la trombosis venosa es la relación entre la trombosis y la inflamación. ¿Ah? La interleuquina 1B es el principal mediador de la activación de la célula endotelial. Esta interleuquina, que no está almacenada en los gránulos de las plaquetas, sí, cuando las plaquetas son activadas por la trombina o por procesos de adhesión mediados por integrinas, las plaquetas producen y liberan interleuquina 1B, que estimulan las células endoteliares y también inducen la expresión de proteínas de adhesión y la liberación de proteínas quimiotácticas, promoviendo la adhesión y la quimiotracción de diferentes células. Otro mediador que está entre medio de la trombosis y la inflamación es el ligando CD40, o el ligando de CD40, el cual sí está acumulado en los gránulos alfa de las plaquetas y se libera y se expone en la membrana de las plaquetas activadas, y lo que básicamente hace es inducir una respuesta inflamatoria en el endotelio, promoviendo la generación de radicales de oxígeno, o sea, el estrés oxidativo, y la expresión endotelial de moléculas de adhesión, citoquinas, quimioquinas, y también del factor tisular. Y ya sabemos el rol que tiene el factor tisular en el desarrollo de la trombosis.
Por último, un mecanismo que es muy interesante, que se describió en los últimos años, son las trampas extracelulares de neutrófilos, que básicamente son esqueletos de ADN, en los cuales los neutrófilos activados, que liberan muchas sustancias microbicidas, liberan proteínas y también liberan histonas y también sustancias microbicidas que quedan atrapadas en esas redes de ADN, y lo que se vio es que, aparte de su rol en la destrucción o en su rol en la respuesta innata contra los microorganismos, se vio que estas estructuras, las NET, estas trampas extracelulares de neutrófilos, estimulan tanto la adhesión celular como la coagulación. Las NET lo que harían sería estimular la adhesión plaquetaria y la coagulación. Esos serían como unos apuntes, porque es importante también que en el contexto inflamatorio todas estas sustancias juegan un rol importante, o por lo menos tienen una relación con la trombosis. Y bueno, esto sería como más lo celular y molecular de la patogenia, y ahora vamos a hablar y a adentrarnos un poco en la clínica, ¿no? La enfermedad tromboembólica venosa, cuya expresión, o la tromboembolia venosa, cuya expresión son tanto la trombosis venosa profunda como la embolia pulmonar, es una enfermedad sumamente frecuente, en la cual ustedes saben, y acá lo muestran, estos son algunos datos de las campañas del Día de la Trombosis, que, por ejemplo, tienen una gran mortalidad, y también generan mucha repercusión en la salud de las personas posteriormente. Pueden generar hipertensión pulmonar, pueden generar síndrome postrombótico, o sea que no solo es la mortalidad, sino también la enfermedad posterior. Y también, tal vez lo más importante de la epidemiología de esta enfermedad, que es tan frecuente, es que está muy asociada a la hospitalización. Ya vimos, la hospitalización genera estasis, la hospitalización, si es una cirugía, si hay un trauma o algo, puede favorecer también el daño endotelial. La misma colocación de una vía favorece el daño endotelial, que puede activar la trombosis. Entonces, se puede decir que la enfermedad tromboembólica venosa es la primera causa prevenible de muerte en los pacientes hospitalizados. O sea, lo más importante acá es que es prevenible, es la primera causa de muerte prevenible en estos pacientes. ¿Y cómo se previene? Bueno, según utilizando protocolos y scores para valorar qué pacientes están en riesgo, buscando esos factores que vimos hasta ahora nosotros, que eran los que aumentaban el riesgo de trombosis venosa, identificando a los pacientes que están en riesgo y dándoles a esos pacientes tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas de tromboprofilaxis. ¿Tá? Entonces, por eso es importante conocer la tríada de Virchow, porque podemos identificar cuáles son los factores que favorecen a la estasis sanguínea, a la hipercoagulabilidad y también al daño endotelial, para poder identificar qué pacientes van a estar en más riesgo de desarrollar trombosis venosa y desarrollar en realidad la enfermedad tromboembólica venosa. Bien, de los factores de riesgo para ET, hay mayores, son los que son más fuertes, y hay factores que son menores. Ustedes podrán ver todos los factores, que en parte es un resumen de lo que estuvimos viendo, y esto es una clasificación del 2016 de IRON, de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, que habla de cuáles son factores mayores y cuáles son factores menores. Los factores mayores son los que aumentan en 10 el riesgo de desarrollar trombosis venosa. Y estos factores mayores se ven en los últimos 3 meses. Tienen que haberse desarrollado los últimos 3 meses. Los factores menores son los que tienen un riesgo entre 3 a 10 veces más de desarrollar trombosis venosa en los pacientes, y tienen que haber ocurrido en los 2 meses previos a, por ejemplo, el episodio. Y esta clasificación lo que hace énfasis es en la presencia o no de estos factores. ¿Ah? Y entonces habla de que la trombosis venosa, tanto en su forma de trombosis venosa profunda como de embolia pulmonar, puede ser provocada o no provocada. Puede ser provocada por un factor de riesgo mayor, como ya dijimos, ya explicamos que era mayor, transitorio, es decir, un factor que lo tiene una persona pero que después ya no lo tiene. ¿Y esto qué puede ser? Bueno, lo más clásico es una cirugía, por ejemplo, con anestesia mayor a 30 minutos, o una hospitalización, que es lo que yo les decía, ese reposo por al menos 3 días solo con privilegio de baño, lo que se llama un reposo absoluto. O, por ejemplo, otras cirugías, que es una cirugía también la cesárea.
un factor de riesgo transitorio menor, o la TBP provocada por un factor de riesgo transitorio menor, de vuelta es un factor que está, pero después desaparece, que tiene menos riesgo de desarrollar trombosis, pero que también lo genera. Por ejemplo, una cirugía con anestesia, pero menor a 30 minutos, la hospitalización por menos de 3 días, la terapia con estrógenos, el embarazo del puerperio, confinado en la cama o reposo en cama, pero fuera del hospital, por lo menos en este caso 3 días, y lesión en las piernas con reducción de movilidad por lo menos 3 días. A su vez también hay factores de riesgo que están y que no son tan fáciles de desaparecer, ¿tá? Lo que habla de un factor de riesgo persistente, como el cáncer activo, que se considera una etapa, digamos, una etapa muy avanzada en la cual no hay un tratamiento curativo, la enfermedad recurrente, ¿sí? Una enfermedad recurrente o la recurrencia, o el cáncer que progresó, o un cáncer que está bajo tratamiento, tanto quimio como radio, que cualquiera de las cosas aumentan también el riesgo de desarrollar trombosis venosa. Obviamente el cáncer va a ser un factor de riesgo mientras esté presente, ¿tá? Obviamente los cánceres que ya no se piensan, no se podrían curar, es un factor que va a estar toda la vida, pero eventualmente un cáncer que se pueda curar deja de ser un factor de riesgo persistente si no está bajo tratamiento, ¿tá? Esto es muy importante porque los factores de riesgo persistentes son los que vamos a ver tienen mayor riesgo de desarrollo de trombosis y de recurrencia de trombosis. Otros factores de riesgo persistente, por ejemplo, son enfermedades que te generan inflamación crónica, como la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ese es el mejor ejemplo no oncológico de factores de riesgo persistente, la enfermedad inflamatoria intestinal. Y si no se le encontraron ni factores de riesgo mayores o menores transitorios, ni factores de riesgo persistentes, es lo que se habla es una TBP, o más que una TBP, que es lo que estuvimos nombrando acá porque es solo de la pierna, pero una enfermedad trombólica venosa no provocada. Quiere decir que no cumple ninguno de los 3 criterios. O sea, esto yo no puse TBP, pero puede ser tanto TBP como embolia pulmonar, ¿tá? Que puede ser o provocada por un factor transitorio mayor, provocada por un factor transitorio menor, provocada por un factor de riesgo persistente, o directamente no provocada cuando no hay ninguno de estos factores. ¿Por qué es importante categorizarla así? Bueno, porque lo más importante de esto es que, según cómo la categoricemos, va a tener un mayor riesgo de recurrencia o no. Y uno le importa el riesgo de recurrencia porque es lo que nos va a determinar si se suspende o se mantiene la anticoagulación, que básicamente es el tratamiento de los pacientes que tuvieron trombosis. Las que tienen menor riesgo de recurrencia son las provocadas por un factor transitorio mayor. Las no provocadas están en el medio, las provocadas por un factor transitorio menor están entre medio de las provocadas por factor transitorio mayor y las no provocadas, y por último, las que, como ya dije, tienen más riesgo son las provocadas por un factor persistente. La persistencia misma del factor es lo que aumenta el riesgo de recurrencia. Y como dijimos, es importante conocer los factores de riesgo, porque, por ejemplo, en los pacientes que están hospitalizados nos hablan de qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa. Ya vimos por qué a nivel molecular y celular esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa. Y a su vez tratamos de explicar que esa presencia de factores de riesgo de trombosis venosa permite clasificar a la trombosis en estos 4 grupos, y que la clasificación en cada uno de estos 4 grupos favorece tomar una conducta médica, porque nos habla del riesgo de recurrencia y eso nos va a determinar cuánto va a durar la anticoagulación. Y por último, porque ese era el último punto era relacionar a Rudolf, que era Virchow, que ya sabemos que no escribió y no planteó su tríada, que fue en realidad un homenaje a Virchow y por todo lo que había hecho, y por lo que sí había escrito del desarrollo de la embolia pulmonar, que le dieron ese nombre, y Frida, que era la pintora que estuvimos mostrando cuadros tratando de relacionarlos con los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, es que Frida fallece relativamente joven por una embolia pulmonar, la cual fue su causa de muerte, y tendríamos que haber visto, por ejemplo, si hubiera sobrevivido, seguramente hubiera quedado anticoagulada, y la idea sería valorar, para saber cuánto tiempo hubiera quedado anticoagulada, tendríamos que saber si tenía factores de riesgo o no para presentarla. Así que esa fue la relación entre estos dos. Esperemos que haya sido un rato ameno, que hayamos podido explicar algunas de las dudas que tuvieran sobre el tema, y que
esta charla haya sido de su interés. Así que muchas gracias por, por escucharnos.